Sí, vamos a ver un texto en la palabra de Dios que ya estaba apuntando Paula y que los niños lo van a ver también con su profe, con Karina. Y es en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Recordamos que es el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio, por eso además la Biblia en Génesis empieza así, en el principio. En el capítulo 4, 1 al 6 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín y se ensañó Caín en gran manera, y se puso triste, y decayó su semblante. Es decir, se puso de mal humor, le molestó mucho que a Dios no le satisfaciera parte de una enseñanza para el funcionamiento de la Iglesia y nuestro servicio al Señor. Me gustaría que pudiéramos orar antes de seguir reflexionando sobre este pasaje y sobre lo que implica la ofrenda. Que Dios nos hable, que Dios nos muestre su voluntad también al respecto. Padre, gracias porque podemos reflexionar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre también tu voluntad para nosotros. Es necesario que como hijos tuyos seamos coherentes a vivir una vida relacionada contigo como tales, como hijos, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que queremos obedecerte, que ese ha sido el paso de obediencia que hemos dado, poner nuestra vida en tus manos. Y queremos que tú nos uses y queremos que nuestra respuesta sea responsable y coherente a una vida entregada a ti y con la realidad de ser hijos tuyos, de ser cristianos. Háblanos tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces, cuando hablamos de ofrenda, es algo que se ve un poco regular. Sobre todo porque cuando se ve la iglesia desde fuera, cuando uno no forma parte de la vida de la iglesia, uno puede plantearse un funcionamiento de la iglesia como si fuera un comercio. Y aquí dan algo a cambio de algo. Porque la sociedad funciona así, nadie da algo por nada. ¿Sí o no? Vivimos en un mundo de mercadería. Uno vende y otro compra. Y lo triste es que muchas veces, por todo lo que hemos vivido, por nuestra propia historia, podríamos decir, podríamos haber llegado a una conclusión también respecto a la iglesia. Nos congregamos, ofrendamos, y eso es porque se quiere sacar algo. Algo ahí detrás, y por eso digamos que hay un programa, pero el programa tiene como propósito conseguir lo que yo tengo, a cambio de escuchar una serie de cosas o cubrir algunas necesidades espirituales. Si estuvieran aquí los niños, les preguntaríamos: ¿esto es pensar bien o pensar mal? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es pensar bien o pensar mal? Estáis más callados que los niños. Bueno, yo creo que es algo inevitable de alguna forma.
porque estamos influidos por una sociedad que se mueve así. Pero estamos equivocados cuando entendemos que el propósito de la Iglesia es ese. No tiene absolutamente nada que ver. Pero como digo, han ocurrido cosas que nos han afectado. Han habido personas que se han aprovechado de las necesidades espirituales de otros. Hay sectas que incluso anulan la personalidad de las personas y se hacen de las personas y de todo lo que tienen, aprovechándose de su frustración en el mundo, aprovechándose de su debilidad o necesidad espiritual no satisfecha en el Señor. Incluso clérigos y religiosos se han aprovechado de ello. Por eso, cuando hablamos en la iglesia de ofrenda, como a los pastores nos sale un poco mal. Yo muchas veces, a mí no me gusta, lo digo sinceramente, hablar de este tema, pero es un tema bíblico que de vez en cuando hay que tocarlo para ver dónde estamos y que cada uno, primero yo, podamos reflexionar al respecto. Porque parece que cuando alguien está hablando de ofrenda desde aquí arriba, parece que está pidiendo, ¿no? Y yo no estoy pidiendo nada, porque es algo de cada uno de nosotros y de Dios. Por ello, en principio, a mí me gustaría que fuéramos a este texto que hemos leído de Caín y Abel. Porque con Caín y Abel tenemos un ejemplo muy descriptivo de lo que es la ofrenda. Y de lo que pueden ser esos pensamientos que a veces nos vienen. De qué es lo que puedo dar yo para conseguir algo y si merece la pena. La ofrenda, en principio, no es más que un culto, es parte del culto, es una expresión de nuestra adoración. No sé si aparece aquí. He dado varias veces. Bien. Ofrenda como parte de nuestro culto a Dios. Yo creo que algunos de nosotros ya hemos escuchado y hemos reflexionado en ello de lo que significa ser cristiano. Nosotros consideramos que ser cristiano es ¿qué? Lo hemos estado hablando antes en la clase de discipulado que hemos tenido. Es tener un encuentro con Cristo. Y sabemos que cuando tenemos un encuentro con el Señor y decimos, Señor, si tú tu Hijo ha muerto por nuestros pecados, si Jesús vino al mundo para entregar su vida para salvarnos, yo te quiero pedir perdón, yo quiero poner mi vida en tus manos. Y eso es algo fundamental, pero muchas veces son palabras nada más. Ya el domingo pasado que entramos en esa línea que es muy concreta para hablar de la responsabilidad de los creyentes, y esto es un mensaje no solamente dirigido para nosotros como creyentes, para todos vosotros, para mí, sino también para aquellos que se plantean a Dios. Cuando yo digo que mi vida es para Dios y que Él me ha salvado, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué? Lo fuerte. Nada. No hay que hacer nada para ser salvo. ¿O sí? ¿O podemos hacer algo para ganar la salvación? ¿No? ¿No? Si yo no ofrendo, ¿pierdo la salvación? ¿No? Dice Decio que no lo diga muy fuerte, a ver si ahora de pronto todos dejamos de ofrendar. ¿No? Y cuando nosotros compartimos con alguien que está peleando toda su vida y haciendo cosas y dando limosnas y haciendo sacrificios para ganarse el cielo y le decimos, no hay que hacer nada, Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros, en Él ya somos salvos, nos dice, ¡buah! ¡Qué fácil! No hay que hacer nada. La salvación es gratuita. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. ¿Del todo, del todo? Pero pagó a alguien un precio. Ahí está. Ponte de acuerdo con tu marido. Estáis diciendo lo mismo, pero con diferente perspectiva. Claro, porque Decio está diciendo, no, es gratuita, es por gracia, es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que pagar nada. Pero claro, él va y dice, pero sí que tuvo un precio. Es el más alto. Jesús murió para que nosotros pudiéramos recibir esa
salvación. Entonces, claro, llegan algunos y dicen, pues qué fácil. Entonces tú no tienes que hacer nada y yo estoy toda la vida peleando y haciendo cosas y dándole a los pobres esto y yendo a la iglesia y haciendo tal y he hecho penitencia. Tú no tienes que hacer nada. Bueno, eso hay que explicarlo. Cuando nos ponemos delante de Dios y entregamos nuestra vida a Él, ¿no estamos haciendo nada? Hay personas que ofrendan algo, hay personas que hacen un sacrificio, hay personas que hacen un esfuerzo, hasta el esfuerzo de venir a la iglesia. Pero Dios lo que pide es nuestra vida. Y eso es todo. No es un trocito, es todo. Es mi tiempo, son mis habilidades, mi trabajo, son mis posesiones, es todo, es mi vida. O si no, ¿qué es lo que hay de mí? Si yo quito todo eso, si yo quito mi tiempo, si yo quito todo eso, ¿qué es mi vida? Cuando yo he puesto mi vida en las manos de Dios, he puesto todo lo que yo soy, con mi mente, con mis proyectos, con todo. Y por eso, la ofrenda es un signo de culto a Dios. Señor, mi vida te pertenece. Y cuando hablamos de la ofrenda, en el sentido económico, en el sentido de dar para el Señor, el otro día estábamos hablando de las 3 T's, ¿no? de los tesoros, de los talentos y de nuestro tiempo, esos 3 aspectos que ahora de paso he mencionado. Pero fijaos lo que dice la Escritura: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. La ofrenda es parte del culto y es una consecuencia básica en la manera en la que yo decido servir al Señor. Algunos pastores dicen, es que es el termómetro de nuestra vida. Cuando yo estoy dispuesto a ponerlo todo en las manos de Dios, estoy viendo cómo está mi vida también. Cuando yo le doy las prioridades a Él. Y eso se nota también en la iglesia. Una iglesia que dice que yo amo a Dios, pero no está dispuesto a hacer nada, ni a dar nada, ni a contribuir. Ahora vamos a hablar brevemente de esto. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Evidentemente que es algo voluntario, que con libertad debemos de hacer cada uno. Por eso muchas veces cuando, incluso a lo mejor Mati está presidiendo en el tiempo de alabanza y da paso a las ofrendas, dice, esto es un compromiso de los hermanos que son miembros, que nadie se sienta obligado. Porque las ofrendas a Dios son voluntarias. En realidad, mi ofrenda debe de ser algo que surge en el corazón y que está dispuesto a expresarlo, que estoy dispuesto a expresarlo porque quiero invertir en la voluntad de Dios, quiero invertir en su reino, quiero invertir lo que Dios quiere de mi vida, quiero decirle a Dios que estoy ahí para lo que Él me pida, sirviéndole en el proyecto de la iglesia. Todo eso tiene que ver con esa ofrenda que expresa mi adoración a Dios. La ofrenda no cubre pecados. Digo esto porque en la historia algo de esto se decía. ¿Sabéis que en un tiempo la iglesia enseñó que se podía comprar el perdón de los pecados? ¿Recordáis algo de esto? Si dais tanto, el Señor va a perdonar tantos pecados. Eso es mentira. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Era la venta de las indulgencias. Y de hecho, precisamente en el siglo XVI hubo un boom cuando diferentes personas, monjes y personas que buscaban a Dios, descubrieron lo que la Biblia enseñaba y empezaron a predicar: la salvación no se puede comprar. Cristo la ha comprado para nosotros. Cristo ya ha entregado su vida por nosotros. Nuestras ofrendas, nuestra entrega, nuestro servicio es la consecuencia de una fe, de una vida entregada a Él, pero no para cubrir pecados, no para conseguir algo a cambio. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero sí es verdad que cuando hemos visto a lo largo de la historia que se ha querido vender el perdón de los pecados, si tú das tanto, el Señor te va a perdonar.
Tú quieres que ore por ti, da una ofrenda fuerte y la oración se va a responder de una manera increíble. ¿Qué barbaridades son esas? Eso no es ofrendar a Dios. Eso es intentar comprar el favor de Dios y permitir que terceros se aprovechen de ti. Cuidado con todas esas cosas. Vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo en que hay personas que no tienen ninguna ética, que no tienen ningún principio, que están dispuestos a aprovecharse de las personas que tienen necesidad de Dios. Y eso es tremendo. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Yo me acuerdo cuando me acerqué por primera vez a una iglesia. Aquí hay alguno que por primera vez había acercado a una iglesia. Yo me acerqué por primera vez a una iglesia, me invitaron y yo iba un poco, porque claro, mi madre se había educado en un convento de monjas. Y en el convento de monjas se hablaba incluso de los protestantes. Había una canción que ella me decía que era sobre los protestantes, como que eran lo peor, y que los evangélicos, cuidado con ellos, y claro, y mi madre me había enseñado todas estas cosas. De hecho, cuando mi madre se enteró que me convertí, bueno, ahora no voy a contar la historia, creo que en otro tiempo ya o la conté y bueno, me quedó una parte. Pero cuando yo fui por primera vez a una iglesia evangélica porque buscaba a Dios en mi vida, había algo que me faltaba. Es que yo me ponía, iba por la noche y me sentía mal, me acostaba y Señor, te he fallado otra vez y perdóname y todas las noches lo mismo. Y digo, pero es que aquí me faltaba algo. Le pedía perdón a Dios porque sabía que estaba haciendo cosas mal, pero no me sentía perdonado, no me sentía en el camino adecuado y era una lucha. Y buscaba a Dios y alguien, ahora no explico la historia, me invitó y llegué a una iglesia. Pero yo llegué a la iglesia, estos son los evangélicos de los que me hablaba mi madre. Yo miraba para todos lados y digo, aquí a ver si, aquí yo creo que me quieren sacar algo. Y veo que entro y veo una vitrina de libros. Digo, esos son los libros, venden libros. De verdad, ¿no? Yo pensaba, venden libros. Y por ahí querrán sacarme algo. Luego veo que se pasan las ofrendas. Digo, bueno, yo no voy a dar nada. Y yo un poco así, ¿no? Hasta que empecé a conocer el Evangelio. Pude conocer a hermanos sencillos, hermanos que eran pudientemente en cuanto a nivel económico o social, muy sencillitos, otros que eran personas de un nivel alto. Empecé a involucrarme con ellos, a buscar a Dios, a ese Dios que yo estaba buscando ya desde antes y que no sabía cómo hacerlo y que no me sentía satisfecho. Y Dios empezó a hablarme. Yo empecé, pues, de alguna forma a involucrarme. Entendí que la casa de Dios era un lugar donde uno participaba de forma responsable. Y ya empecé incluso a ofrendar. Empecé a ofrendar. Pero claro, ofrendaba, pues un día iba y dejaba algo. Y bueno, bien. Pero luego entendí que no era eso simplemente. Yo tenía que poner mi vida en las manos de Dios. Y empecé a caminar, fue un proceso hasta que ya mi vida se puso en las manos de Dios. Comencé a entender que no era simplemente una ofrenda, sino una disciplina. Y vi cómo en la Biblia se habla de los diezmos, que según lo que uno recibe, que dé el diezmo al Señor y tal. Y comencé a entender eso y efectivamente, y yo comencé a diezmar. La verdad que no me costó tanto, porque entendí que la casa de Dios, si tú estás en tu casa, tú participas de los gastos de tu casa. Pero en este caso además era un principio de obediencia a Dios, de dependencia de Él, de declarar que en realidad no es una décima parte de lo que tengo, sino mi vida entera le pertenece a Él, que como reflexionamos el domingo pasado, nosotros somos mayordomos. ¿Y un mayordomo qué es? Alguien que administra las cosas que son del dueño, y el dueño es Dios. Administramos las cosas de Dios. Yo tenía que ser fiel mayordomo en todo ello. Así que, pues, al final pude también, pues, yo recuerdo una vez que estaba en un trabajo, llevaba como convertido un par de años, y hubo un problema en el trabajo y tuvieron que indemnizarme una cantidad de dinero fuerte, ¿no? Y yo tenía que dar el diezmo de ese dinero que me había indemnizado. Llevaba un par de años como cliente. Es mucho dinero. Pero podéis creer que
entendí que eso era de Dios. Empecé a caminar en ese sentido de obediencia. Me acuerdo incluso con unos misioneros que en aquel tiempo me estaban de alguna forma también discipulando, que estaban ya en otra iglesia, pero yo era miembro de otra, y le decía, oye, yo tengo un diezmo que dar importante, eso lo entrego aquí. Eso lo entregas a Dios en la iglesia en la que tú eres miembro, que es tu compromiso. En fin, fue ese caminar, ¿no? Entonces yo empecé a entender lo que eran los diezmos y las ofrendas, el hecho de esa regularidad, de poder ofrendar para las misiones, de poder ayudar al necesitado, al vulnerable, y formar parte del proyecto de la iglesia. Quité de mi mente la idea de limosna para un pobrecito que pasa ahí, y entender el proyecto de una iglesia que tiene la meta de ayudar a su prójimo, de proclamar el Evangelio, de desarrollar ministerios, de hacer ver que Dios es el Señor de nuestras vidas. Y eso formó parte de una expresión de adoración a Dios. Yo creo que eso es importante que también lo entendamos. Con Caín y Abel vemos qué es lo que ocurrió. Porque en el Antiguo Testamento se nos desarrolla todo lo que tiene que ver con las ofrendas hasta llegar a Jesús, que es como esa ofrenda especial en la cruz, entregado por todos nosotros. Pero se forma la iglesia y cada uno tenía que dar según lo que proponía en su corazón para el proyecto de la iglesia, y empezó a desarrollarse la iglesia así. Porque nosotros como iglesia no pedimos nada a nadie, nada a nadie. Es decir, nosotros no dependemos ni del gobierno ni de terceros. Tú crees en el Señor, te tienes que hacer cargo como mayordomo de las cosas de Dios, como miembro de la iglesia. Y eso tiene que ver con la responsabilidad. Caín y Abel nos muestran entonces esa forma de ofrendar, pero de diferente manera. ¿Qué ofrenda fue agradable a Dios? ¿La de Caín o la de Abel? ¿Cuál? ¿Cuál fue agradable? La de Abel. La de Abel. Y la de Caín no. La de Caín no. No fue agradable. ¿Y por qué fue agradable la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque, según vemos, Caín ofrendó también, le era labrador y ofrendó. Pero no fue agradable a los ojos de Dios. Y la de Abel sí. ¿Cuál era la diferencia? ¿Alguien puede decir algo? ¿Sí, Salvador? Que Abel dio más, hizo un sacrificio más grande que Caín. ¿Perdón? Abel dio más que Caín, hizo un sacrificio más grande. Abel dio un sacrificio más grande. ¿En qué aspecto? Pues que dio la primogenitura De todo lo que tenía fue para Dios. Pues eso es algo importante. Eso es algo importante. Fijaros, aquí hay algo que yo he resaltado. Ofrenda como las primicias. Es decir, lo primero para Dios. Dice la Biblia que Caín dio una ofrenda. Pero Abel dio la ofrenda. No una ofrenda cualquiera. Lo primero. De los animales, ¿cuáles dio para él? ¿Los más flacos? Los más gordos. ¿Alguien recuerda al profeta Malaquías? ¿Cuál era la enseñanza que sobre esto tenía? No vamos a entrar en el estudio de Malaquías, que sería amplio, y todo lo que estamos hablando requeriría un estudio para entrar en detalle. Pero el profeta Malaquías hablaba en nombre de Dios a un pueblo que le daba las obras a Dios. Y así yo le doy a Dios. Sí, pero ¿qué le das a Dios? Lo que te sobra. El animal enfermo, lo más flaco. Caín simplemente intentó cumplir con una ofrenda, como se cumple en muchas religiones. Bueno, voy a la iglesia, bueno, hago esto, bueno. Pero Abel le daba lo mejor a Dios. Y Dios lo que mira es lo que está en el corazón del hombre. Y cuando somos fieles a Dios, Dios nos bendice en ese aspecto. Dice 2 Corintios capítulo 9, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Vemos a Caín con un semblante caído, triste, viendo lo que estaba ocurriendo, pero Abel se gozaba. ¿Sabemos qué es lo que ocurrió? Sabemos el daño que hizo Caín por la envidia y el veneno que tenía dentro de sí. Evidentemente Dios estaba viendo todo eso. ¿Cómo le iba a agradar su ofrenda? Por eso la Biblia nos enseña que la ofrenda tiene que ser la coherencia de una vida puesta delante de Dios. Y podríamos hablar bastante también de todo ello. Como hijos de Dios tenemos que ser generosos. Dice Proverbios, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando nosotros participamos de las cosas de la iglesia, cuando nosotros sembramos, vamos a estar pendientes de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque hemos puesto de nuestra parte, hemos puesto de nuestro tiempo, hemos puesto de nuestro trabajo. Y las ofrendas forman parte del tiempo y del trabajo, porque es nuestro trabajo, nuestro tiempo invertido. Y queremos ver qué es lo que surge. Y por eso la iglesia incluso, cuando hablamos de iglesia decimos los miembros, participamos de todo eso. Hoy, de hecho, se iba a traer, que al final se ha enviado, o habrá llegado a todos los miembros de la iglesia, un informe de cómo fue el 2024 en cuanto a nuestras ofrendas y demás, ¿no? Pues claro que tenemos que saber cómo van las cosas y qué es lo que se hace, porque somos nosotros responsables de las cosas de Dios. Y eso, cuando participamos en ese aspecto, pues también vamos a estar más cerca de lo que es necesario. En realidad, cuando nosotros decidimos ofrendar a Dios, estamos asumiendo que creemos en Dios, que dependemos de Él, y hemos de asumir también fidelidad. Quería terminar simplemente con algo que leí una vez en un libro que escribía un pastor sobre experiencias personales, que no me acuerdo muy bien cómo se titulaba, pero recogí lo que decía. Y era un pastor que estaba enseñando también a la iglesia a ofrendar, y un hermano se quejó. Dijo: pastor, es que se pide para materiales de la escuela dominical, se pide para comprar esto que hace falta, para pagar la luz, para esto, para lo otro. Y al final el pastor le dijo: mira, yo tenía un hijo, y tú no sabes lo que yo gasté en ese hijo, en médicos, en ropa, en escuela. Constantemente era un gasto que yo daba por amor, porque era mi hijo y tenía que cuidar. Pero mi hijo murió. Ahora no me gasto nada en él. La iglesia está viva. Y tenemos que participar del proyecto de Dios sirviendo a Dios. Y es importante que nos involucremos en una vida consecuente a lo que significa ser cristiano. La responsabilidad de los miembros es necesaria. Y quien está de aquí delante tiene que ser el primero en ello. Tiene que ser el primero. Es decir, si decimos que los miembros tenemos que responsabilizarnos de lo que es la obra del Señor, en las ofrendas y en todo lo demás, los que están dirigiendo, más todavía. Por si no, ¿qué ejemplo estaríamos dando? Y es importante que nuestra fe conlleve obras. Y qué bueno es que sirvamos a Dios, sabiendo que es lo mejor de nuestra vida, poniendo nuestra vida en sus manos, también en este aspecto. Y cuando ofrendamos a Dios, también tenemos que ofrendar en un sentido todo lo que nos quedamos, que sea también para Él. Es decir, yo lo voy a emplear para mi familia, lo voy a emplear para la casa, lo voy a emplear para incluso ocio en un momento dado, para todo aquello que sea necesario. Pero Señor, todo te pertenece. Todo te pertenece. Y cuando yo soy generoso en ese sentido de decir mi vida para Dios, es que Dios empieza a hacer su obra en mi vida. Y cuando yo estoy dispuesto a dar las primicias, lo primero como Abel, y no por obligación, porque cuando da a alguien por obligación, mejor que no dé. Porque no, eso no es útil en la obra de Dios.
Dios no necesita dinero. Dios necesita corazones entregados que luego se muestran en todo lo demás. Cuando tú estás dispuesto a eso, es que te vas a dar cuenta que cuando das las primicias, cuando das lo mejor de lo que tienes, cuando eres fiel a Dios, es que Dios no te va a fallar, sino todo lo contrario. Vas a ver cómo la semilla, lo que estás plantando, crece. Hay por ahí alguna teología que se llama la teología de la prosperidad. No sé si la había escuchado. La teología de prosperidad, que no creemos nosotros en eso, es que bueno, tenemos que dar, porque quien dé, pues si tú eres fiel al Señor, vas a tener un yate, va a tener una avioneta, un helicóptero y un edificio. No, eso no lo enseña la Biblia, no es así. No damos para tener más, pero sí es verdad que Dios nos prospera, Dios nos cuida, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero seamos fieles. Yo me acuerdo de recién convertido, esto lo aprendí de una forma muy sencilla. Me acuerdo de un folleto que ni siquiera me lo dieron, me lo encontré por ahí, para explicarme lo que era el diezmo. Y había 10 manzanas. 10 manzanas. Una manzana de esas 10 era ¿para quién? Para Dios. Era mi diezmo, ¿no? Era lo que explicaba el folleto. Pero se veía cómo se gastaba una manzana, otra manzana, otra manzana, otra manzana, hasta que ya quedaba la que era de Dios y que yo no la había entregado a Dios. Lo primero no había sido poner esa manzana delante de Dios para su servicio, sino que me fui comiendo todas hasta dejar la última. Y luego se veía en el folleto como esa manzana, y dice, bueno, por un bocadito no pasa nada, se llevaba un bocadito, otro bocadito, hasta que al final se le entregaba a Dios el rabito de la manzana. Muchas veces nuestras vidas son así en muchos aspectos. Si aprendemos a hacerlo al revés, nos vamos a dar cuenta cómo Dios también nos da manzana y nos da mucho más, porque Él es el autor de la vida. ¿Creéis eso? ¿Creéis en la importancia de ser fieles al Señor y ser responsables? ¿Vemos en qué cosas tenemos que ser responsables? Porque eso es una muestra nada más. Tiene que ser una vida íntegra. Si alguien, dice la Biblia, viene delante del altar y trae su ofrenda y se acuerda que tiene algo en contra de alguien, que está haciendo algo mal, deja la ofrenda, arréglate. Porque a mí lo que me importa es tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y cómo se expresa en cosas concretas. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te queremos dar gracias, porque sabemos que muchas veces somos un poco mentirosos. Decimos que nuestra vida te pertenece, luego no es nuestra vida lo que tenemos un trocito de algunas cosas, y a veces ni siquiera son las buenas cosas, sino lo que no es fácil, lo que no nos cuesta, lo que nos sobra, lo que nos queda, lo que, bueno, esto no lo voy a necesitar. Pero tú nos dices que si somos fieles en lo mucho, también lo tenemos que ser en lo poco. Si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. No importa cuánto yo tenga, lo que importa es mi amor por ti. Lo que importa es la ilusión con la que yo vivo lo que tú me has dado, porque eso significa que realmente Cristo está en mí, que el Espíritu Santo está en mi vida, que yo he entendido que hay una salvación y una vida que es eterna y que es para siempre, y que tengo que invertir ahí para que muchos también conozcan. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Este universo nos lo has dado tú, y somos mayordomos. Estamos administrando lo que tú nos has dado, y cuánto egoísmo, cuánta barbaridad, cuánta injusticia, cuántos atropellos, cuántas personas con hambre mientras que otros lo tienen todo. Señor, como iglesia, tú nos has puesto para servirte. Y siendo fieles para que la gente entienda quién es el dador de todo y proclamemos a Cristo para que este mundo cambie. Pon en orden nuestras vidas, danos responsabilidad, ayúdanos a ser fieles, a ser sinceros, que nuestra vida de verdad esté en tus manos. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús.